Bienvenidos sean todos una vez más a Preguntas y Respuestas en la historia de la Iglesia. Este es un podcast donde seguiremos viajando en el tiempo para seguir conociendo más sobre la historia de la Iglesia. Recordemos, ser cristiano es ser parte de la historia y crecer como cristiano es ser un estudioso de la historia de la Iglesia. Hoy continuamos con la segunda parte sobre la controversia pelagiana. ¿Cuáles son las implicaciones de la teología de Pelagio? Vamos a hacer previamente un pequeño repaso. Recordemos la frase escrita por San Agustín de Hipona en su libro Las Confesiones, que dice lo siguiente: dame lo que ordenas y ordena lo que quieras. O da lo que mandan y manda lo que quieras. Este pasaje de la pluma de San Agustín de Hipona fue la enseñanza que provocó una de las controversias más importantes en la historia de la Iglesia y uno que provocó ira en los primeros años del siglo V. La provocación de esta oración estimuló a un monje británico llamado Pelagio, quien reaccionó vigorosamente contra su contenido. Cuando Pelagio llegó a Roma, en algún momento de la primera década del siglo V, estaba horrorizado por la laxitud moral que observó entre los cristianos profesos e incluso entre el clero. Atribuyó gran parte de este malestar las implicaciones de la enseñanza de San Agustín, a saber, que la justicia solo podía ser lograda por los cristianos con la ayuda especial de la gracia divina. Con respecto a la oración de Agustín, oh Dios, dame lo que ordenas y ordena lo que quieras, Pelagio no tuvo problemas con la segunda parte. Él creía que el atributo más alto de Dios era en verdad su justicia, y por esa justicia tenía el perfecto derecho de obligar a sus criaturas a obedecerlo de acuerdo con su ley. Pelagio se enfocó fue en la primera parte de la oración, en la cual Agustín le pedía a Dios que le concediera lo que él ordenaba. Pelagio reaccionó diciendo que en cualquier cosa que Dios ordena está implícita la capacidad de quien recibe la orden de obedecerla. El hombre no debería tener que pedir gracia para ser obediente. Ahora, esta discusión se amplió a nuevos debates sobre la naturaleza de la caída de Adán, sobre el alcance de la corrupción de nuestra humanidad que describimos bajo la rúbrica de pecado original y sobre la doctrina del bautismo. La posición de Pelagio era que el pecado de Adán afectó a Adán y solo a Adán. Es decir, como resultado de la transgresión de Adán, no se produjo ningún cambio en la naturaleza constituida de la raza humana. El hombre nació en un estado de justicia y como uno creado a imagen de Dios, fue creado de manera inmutable. Aunque le era posible pecar, no le era posible perder la naturaleza humana básica, que era capaz de ser obediente siempre y en todo lugar. Pelagio continuó diciendo que es posible, incluso después del pecado de Adán, para todo ser humano vivir una vida de justicia perfecta y que de hecho algunos han alcanzado tal estatus. Como resumen, les voy a presentar la posición de Pelagio. Número 1. Que el pecado de Adán solo dañó a él. Solo dañó a Adán. Es decir, solo Adán fue afectado por el pecado en el Edén y no al género humano.
Número 2. Que antes de la venida de Cristo hubo hombres que nacieron sin pecado. Es decir, cuando un bebé nace no tiene pecado o no lleva las consecuencias del pecado de Adán. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese niño tiene una naturaleza neutral. Es decir, no podemos decir que ha pecado o sea malo. Así que abre la idea de pensar que algún ser humano, como dice Pelagio, pudo nacer y puede vivir sin pecado. Si vemos esto, ya podemos darnos cuenta que esta teología está bastante alejada de las Santas Escrituras. Número 3. Que el hombre, si quiere, puede vivir sin pecado. Sin embargo, si revisamos en Romanos capítulo 3, nos demuestra lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En este pasaje podemos notar la teología de Agustín. Número 1. El hombre no puede no pecar. Después de que Adán cae en el pecado y ese pecado es transferido a toda la raza humana, es imposible que el hombre no peque. Y la Biblia lo describe en Romanos capítulo 3, versículo 11. Desde Adán en adelante, no solamente pecamos, sino que nacemos en pecado. Y esa fue la teología de Agustín. En nuestros días debemos ver el debate entre el pelagianismo y el agustinianismo como el debate entre el humanismo y el cristianismo. El humanismo es una variedad recalentada del pelagianismo. Sin embargo, la lucha dentro de la iglesia hoy en día es entre el punto de vista agustiniano y varias formas del semipelagianismo que buscan un punto medio entre los puntos de vista de Pelagio y Agustín. El semipelagianismo enseña que la gracia es necesaria para lograr la justicia, pero que esta gracia no se imparte al pecador de manera unilateral o soberana como afirma la teología reformada. Más bien, el semipelagianismo argumenta que el individuo da el primer paso de fe antes de que se otorgue esa gracia salvadora. Por lo tanto, Dios imparte la gracia de la fe en conjunto con la obra del pecador en la búsqueda de Dios. Parece que una pequeña mezcla de gracia y de obras no le preocupa mucho a los semipelagianos. Sin embargo, nuestra tarea es ser fieles primero a las Santas Escrituras y luego a los antiguos concilios de la Iglesia, discernir la verdad de Agustín y defenderla bien. Mis hermanos, si queremos verdaderamente amar a Dios, conozcámoslo a través de su palabra. Y mientras más conozcamos la palabra de Dios, lo amaremos cada día más. Y no solo eso, tendremos discernimiento en no caer en confusiones como esta. Permítame compartir un ejemplo. En la actualidad podemos ver el pelagianismo presente en la iglesia hoy en día. Joel Osteen es un pastor de la iglesia Lakewood que queda en Houston, Texas, la iglesia más grande de los Estados Unidos de América. Y él dijo lo siguiente: tratando las personas por varios años, miles de personas, una cosa puedo decirte, que el 99.9% de las personas no son malas personas. Pueden que tomen malas decisiones, pero muy en el fondo ellos tienen un buen corazón. Entonces, si pensamos,
Esto quiere decir que Adolfo Hitler, en lo profundo de su corazón, tenía un buen corazón. Mussolini, Bin Laden, los que propician violencia doméstica, todos esos asesinos en serie, los que gritaron, crucifícalo, tienen un buen corazón. Las Santas Escrituras en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, nos demuestra lo siguiente, y permítame repetírselos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie es buena persona. Yo no soy una buena persona. Por medio de la ley de Dios vemos que somos incapaces de vivir una vida acorde a los estatus de Dios. No nos comparemos con los que están a nuestro lado. Recordemos que la humanidad está caída por el pecado original. Para saber si somos buenas personas, debemos comparar nuestra vida con el carácter de Dios, que es santo y perfecto. El pelagianismo es una posición teológica cristiana expuesta que fue considerada herética por el Concilio de Cartago de 418. Pero eso no detuvo el pelagianismo, que continúa en diversas formas hasta nuestros días, lamentablemente, incluyendo muchas veces, como vimos anteriormente, en la iglesia. Agustín tenía razón. El Evangelio está en juego. Y un texto que trata con este tema es Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, que habla de la muerte en Adán y de la vida en Cristo. Es imposible conciliar la visión de Pelagio con la clara enseñanza de este pasaje. La verdad es que nacemos en pecado y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Y por la gracia de Dios tenemos uno, Jesucristo, que pagó la pena que merecíamos y cuya justicia se nos imputa por la fe sola, para la gloria de Dios. Oremos que su iglesia continúe rechazando las falsas enseñanzas de Pelagio. Nos vemos en nuestra próxima entrega y muchísimas gracias por escuchar.